Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario de presentación del curso de perfeccionamiento y actualización en filosofía política. Yo soy Matías Sánchez, soy el coordinador del curso, quien ha estado respondiendo los correos a la gente que ya ha mandado solicitudes o consultas. También voy a ser profesor de uno de los módulos del curso. Me acompaña también Mauricio González y Claudio Ibarra, que son profesores también del Departamento de Filosofía, que también van a, digamos, hacer docencia en algunos de los módulos también, junto con Luciano Allende, que es otro de los profesores, que él no pudo estar hoy día. Lo que planificamos como equipo para hacer en este seminario de lanzamiento es básicamente hacer una presentación general, donde podamos dar cuenta de en qué va a consistir el curso, cuál es su propósito, más o menos cuál es el enfoque que va a tener, y sobre todo también dar cuenta un poco de cuáles van a ser los temas que vamos a ir trabajando dentro de los módulos que componen el curso, ¿vale? Simplemente como para partir, el curso, este conjunto con el curso sobre perfeccionamiento y actualización en estética, que son los dos cursos que estamos abriendo, surgen sobre todo con el propósito de entregar una serie de herramientas e insumos que sirvan para poder potenciar el trabajo, principalmente de los profesores de filosofía, en los dos electivos que se imparten actualmente en enseñanza media dentro del área de filosofía, que son filosofía política y estética. Hace no tanto tiempo atrás se modificaron las bases curriculares de la enseñanza media y más o menos se abrieron estos dos nuevos cursos electivos que son de filosofía política y estética, y lo que quisimos hacer entonces con la apertura de estos dos cursos es sobre todo entregar, insisto, una serie de herramientas e insumos que le permitan a los profesores y las profesoras que vayan a dictar esos electivos poder tener más herramientas de trabajo. Eso, digamos, es como el propósito del curso. Desde ahí surge la inquietud de poder planificarlo y ahora impartirlo prontamente. Podríamos decir, simplemente para dar, insisto, voy a dar un bosquejo general más o menos de cuál va a ser el enfoque que va a tener el curso para que puedan hacerse una idea de eso. El programa de filosofía política para la enseñanza media, es selectivo, trata una serie de temas en sus distintos módulos. Nosotros nos quisimos enfocar, digamos, para recorrer transversalmente una serie de problemas en lo que es la cuestión del poder, que dicho programa de enseñanza media lo tiene incluido ahí dentro de una de las unidades temáticas, y a partir de ese, digamos, de una discusión en torno a ese problema, a ese nudo central problemático, que lo que vamos a ir haciendo entonces los distintos módulos es recorrer desde distintas perspectivas, tratando de ir problematizando una cantidad de conceptos que nos permitan trabajar con esa matriz problemática, por decirlo de algún modo. Lo que yo insistiría, o más bien lo aclararía acá, pero sería insistente, ¿no? Para poder, insisto, caracterizar mejor cuál es el enfoque que va a tener el curso, es que la mirada que tiene este programa tiene un fuerte énfasis en la perspectiva del pensamiento filosófico político contemporáneo, ¿ya? Son cursos que se imparten desde el Departamento de Filosofía de la UMCE, que es una escuela de filosofía que tiene un énfasis fuerte en ese tipo de trayectorias de problemas filosóficos. Entonces, el curso, digamos, es, insisto, una herramienta, digamos, lo que buscamos hacer es entregar herramientas e insumos que permitan abordar el electivo de filosofía política de una mejor manera, pero también es actualización en el sentido de que va a tener un enfoque siempre desde la perspectiva de la filosofía contemporánea. El curso contempla 4 módulos, digamos, con distintas, algunos tienen más clases que otros, pero son 4 módulos al fin de cuentas, y van a estar haciendo docencia 4 profesores, lo que es igual relevante porque son 4 miradas distintas, más allá digamos, de las convergencias que haya entre los 4 con respecto a los problemas que vamos a ir tratando. Son 4 miradas distintas con respecto al problema, que es el problema del curso. En total son más de 20 clases, más de 20 sesiones. Es una dinámica que yo consideraría igual de un carácter semi-intensivo. El curso dura 12 semanas, lo que nos da 24 clases, 2 clases por
semana los martes y los jueves, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30. Evidentemente es de carácter virtual, las sesiones las vamos a tener a través de la plataforma Zoom. Y es un curso que está certificado, la universidad entrega un certificado y por eso mismo cuenta con unas mínimas evaluaciones al interior de, digamos, en el transcurso de las sesiones, y una evaluación final también que la hemos pensado sobre todo, la serie de evaluaciones que vamos a tener, sobre todo para que, digamos, del producto de esa evaluación o de ese trabajo que tengan que hacer todas y todos, les quede también un material para que sea aplicable en el contexto del aula, ¿no? Que pueda, digamos, servir para trabajar ahí a modo de planificación en los distintos módulos del curso directo que vayan a impartir en el colegio. La última aclaración que haría antes de entrar, digamos, a más o menos un comentario general de parte de nosotros de los módulos de trabajo, es que, como está ahí puesto en la página de la universidad, si bien el curso está enfocado preferentemente hacia profesores y profesoras de filosofía, de todos modos puede ser, digamos, porque digamos, esta implementación de las bases se ha hecho hace muy poco y muchas veces no hay tantos profes de filosofía, sobre todo en región, que puedan cumplir las funciones dentro del curso estética o el de filosofía política. Entonces nosotros hemos conversado que en el caso de que hayan profesores o profesoras de otras áreas que igual tengan la intención de tomar el curso, eso es siempre conversable, ¿ya? Entendemos que de repente puede haber un profesor de historia, por ejemplo, que le pueda tocar en un contexto específico, en un colegio, dar, por ejemplo, el curso de filosofía política. Entonces también es un curso que busca entregar herramientas para gente que no venga necesariamente del área de la filosofía. Como les decía, para ya darle un poco también la palabra a mis colegas, el curso cuenta con 4 módulos. En la página de todos modos está ahí bien especificado más o menos cuáles son también los submódulos que contiene cada uno de ellos. El primero es un módulo que es transversal tanto para el curso de política como para el curso de estética, que se llama Filosofía y Educación. Ese lo va a impartir Luciano Allende, como lo decía anteriormente, que no pudo estar acá. Eh, Mauro, tú ibas a hablar, digamos, un poquito a propósito de lo que iba a decir Luciano después, así que yo voy a hacer el comentario del módulo siguiente, y después cuando tú hagas el comentario del módulo de microfísica y biopolítica, también podrías quizás dar algunas señas sobre eso, me imagino. El segundo módulo se llama el impasse contemporáneo. Digamos, la pregunta fundamental de ese módulo, lo que vamos a estar trabajando ahí, principalmente es qué sería, digamos, desde la perspectiva de la filosofía política, el panorama filosófico contemporáneo. Por eso, de manera bien panorámica, lo que vamos a construir ahí es un relato, digamos, que se haga cargo de ciertas insistencias que, digamos, habitan al interior de lo que podríamos determinar como la tradición del pensamiento filosófico político, principalmente moderno, ¿no? Vamos a hacer una caracterización de lo que sería esa tradición de pensamiento filosófico político. Ahí vamos a ir atendiendo a varios pasajes de varios libros claves de esa tradición, para poder luego de haber más o menos configurado una cierta imagen de lo que sería esa tradición filosófica política, cuáles son, insisto, sus insistencias, sus motivos comunes, ¿no? Más allá de las mínimas y a veces fuertes también diferencias que pueden haber entre ellos. Dejar, insisto, armado el objeto que es esta tradición filosófica política moderna, con respecto a la cual el pensamiento filosófico contemporáneo, digamos, va a reaccionar de manera bien problemática, podríamos decir, ¿no? Como les decía al principio, el curso tiene un enfoque fuertemente, digamos, dentro del área de la filosofía contemporánea, pero para poder sacarle mayor rendimiento a ese ejercicio crítico, reflexivo, deconstructivo de la filosofía contemporánea, pensamos siempre que era necesario al menos tener cierto margen, ¿no? Cierto índice de lo que es esa tradición, que luego va a ser puesta en cuestión y problematizada. Entonces, ese módulo al menos, que es el segundo, que es un módulo, no tiene tantas sesiones y que es tiene un énfasis un poco más teórico, se va a hacer cargo de eso, ¿ya? De hacer un mapeo general de lo que es la tradición del pensamiento filosófico político, para, digamos, luego dar cuenta de cuál es esa crisis que sería de la que daría cuenta el panorama filosófico contemporáneo. El módulo número 3 se llama Microfísica del Poder y Biopolítica.
y el módulo número 4 se llama Gubernamentalidad y Neoliberalismo. Así que, no sé, Mauro, si de repente tú podrías decir algunas cosas sobre ese módulo número 3 y a la vez también algo sobre el número 1, que Luciano lo va a hacer, pero de todos modos, no sé si te paso ahí un poco la palabra. No te escuchamos, tienes que activar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Dice, espérese un segundito, que dice aquí. Bueno, eso, ahí. ¿No? Parece que me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bien, eso. Bueno, muy rápido, referente al primer módulo, que tiene que ver con algo así como filosofía y educación. Yo diría que es más bien la triada filosofía, educación y pedagogía, ¿no? Porque hay un engarce ahí entre una mirada educativa y un enfoque pedagógico en relación a una apuesta que nosotros teníamos y que más de ustedes, los que nos están escuchando, si ejerce como profesor de filosofía, debe saberlo ahora en la actualidad, y que es también no es solo un enfoque pedagógico, como digo, sino que un enganche con una mirada, una perspectiva educativa y de cómo se entra en relación con la enseñanza de la filosofía. Y solo decir ahí, ¿no?, una cuestión muy interesante que ustedes deben también conocer quizá algunos autores como Cerletti y otros más que han trabajado fuertemente este vínculo entre educación, filosofía y pedagogía, y que tiene como de fondo, ¿no?, una discusión que retoman estos autores, una discusión que se tenía, digamos, ya desde la modernidad, ¿no?, entre Kant y Hegel, sobre todo si es la pregunta por si se enseña filosofía como historia de la idea, ¿no? Eso es lo que decía Hegel, ¿no?, que lo que se enseña es historia de la filosofía, o la posición de Kant, que lo que se enseña no es filosofía, sino que es lo que se enseña como historia de la idea, sino que lo que se enseña es a filosofar, ¿no? Nosotros nos inclinamos en algún sentido por la segunda perspectiva, y que tiene que ver justamente entonces con enseñar algo así como la filosofía en función de la instalación de problematizaciones. Un poco también ya lo venía advirtiendo el Matías, ¿no? Y eso es lo que diría por un lado, y eso se va a desarrollar en su momento en el primer módulo con mayor detalle y con algunas pistas para sus efectos, digamos, de trabajo, pistas que le van a dar una manera también de afrontar este curso, ¿no?, que los dará el colega Luciano Allende. Y en relación a lo que podría decir del módulo de microfísica y biopolítica, o microfísica del poder y biopolítica, en general iba a decir como tres o cuatro cosas muy mínimas, muy rápidas, muy generales. En relación a la biopolítica, solo decir de la cuestión de la microfísica, que se puede enganchar un poco con la cuestión del impaso, de la crítica de las categorías políticas modernas para pensar la actualidad, que ahí hay un movimiento y un autor fundamental para entender esta cuestión, y cuando uno dice microfísica del poder, en general se nos viene inmediatamente a la cabeza una firma, y es Michel Foucault, ¿no? Y efectivamente estábamos pensando un poco en este autor cuando, entre muchos otros que acompañan ese desplazamiento, pero en ese término, en ese concepto de Foucault, a propósito de trasladar la discusión de una teoría del poder a una analítica del poder. Bueno, ese desplazamiento no es cualquier desplazamiento, porque justamente siempre la filosofía política se pensó como la filosofía política moderna, ¿no?, como categoría filosofía política siempre es moderna, se pensó como la instalación de una teoría del poder, una teoría jurídica del poder siempre, ¿no? Lo que Foucault hace, el desplazamiento que realiza, la operación de desplazamiento que realiza ahí, es pensarla como una teoría, sino como analizar, ¿no?, el poder, y en esa analítica lo que descubre es que solo hay, digamos, capilaridad y relaciones múltiples de poder, ¿no? Y en ese sentido hace falta una grilla, una mirada microfísica para estudiar el poder. Básicamente eso es lo que diría en términos muy generales de algo así como la cuestión de la microfísica, y entonces centrarme como en 4 puntos, ¿no?, muy rápidos también, de lo que vamos a trabajar en el módulo biopolítica, de lo que entendemos por biopolítica. Lo primero que yo me centré fundamentalmente cuando pensé cómo hablar para presentar un poco la cuestión de la biopolítica, muy en este contexto, muy sucintamente, pero que algo más o menos se pueda figurar, pensé centrarme simplemente en
bueno, en el muy bueno, espléndido, maravilloso, todo lo que le podamos decir en esas descripciones al último capítulo de La voluntad de saber. La voluntad de saber es, ustedes saben, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, ¿no? Y en el último capítulo de ese libro, La voluntad de saber, el título nos dice mucho, por eso me quise centrar ahí. Ya el título de entrada nos dice mucho, ¿no? Derecho de muerte y poder sobre la vida. Entonces, en esas espléndidas páginas lo que Foucault hace es describir al principio de inmediatamente un desplazamiento, un movimiento, un giro, un desplazamiento entre el ejercicio del poder de la soberanía, con todos sus mecanismos y tecnologías, al ejercicio del poder de lo que podríamos llamar primero biopoder, ¿no? De un biopoder. Y ese desplazamiento es muy importante porque supone, claro, supone en el siglo XVIII supone una mirada, ¿cómo detecta Foucault? Una mirada que desplaza, que hace desplazar el ejercicio, como decía, de las tecnologías del poder soberano, que descansaban o estaban soportadas justamente en una cuestión jurídica, ¿no? Y fundamentalmente en una cuestión totalmente relevante que es el derecho del soberano a matar, ¿no? El derecho de muerte o el derecho del soberano a matar. Es ahí donde estaba centrado el poder, y el desplazamiento que advierte Foucault es que hay una cantidad de relaciones, de mecanismos y de tecnologías de poder que van desplazándose no hacia la muerte y no al derecho, y el derecho, por eso lo digo derecho de matar, no el derecho de morir o el derecho de matar, a una especie de poder que toma como por objeto ya no la muerte, sino la vida, ¿no? Y que es la famosa fórmula de Foucault, ahora entonces el biopoder lo que hace es hacer vivir y dejar morir. En la soberanía lo que estaba en juego era algo así como un hacer morir, ¿no? Era una actividad de hacer morir, que sustentaba en un derecho del soberano a hacer morir, y este desplazamiento hacia un hacer vivir y dejar morir. Inclusive, te puede decir, inclusive rechazar la muerte, pero es muy paradójico, te voy a decir por qué, así como muy también sucintamente, por qué es paradójico esto de dejar morir o rechazar la muerte, ¿no? Pero fundamentalmente eso es lo que me quería centrar en el inicio de ese capítulo, digamos, eh, porque lo que ahí también Foucault pone en juego es que, pareciera ser o muestra que el derecho de la soberanía de alguna manera es un derecho, entre comillas, negativo, ¿no? O extractivista o negativo, extrae las fuerzas de la vida en función de siempre poner la intención en la muerte. Y en cambio, en esto que llamamos biopoder, lo que estaría en juego es que hay algo así como una suerte de positividad del poder, ¿no? Ya no es un poder extractivista o negativo, sino que hay una especie de ejercicio del poder positivo, porque lo que hace es producir o hacer producir más fuerzas a la vida, ¿no? Eso es como el primer punto que yo diría, trazaría muy generalmente respecto al inicio de ese capítulo, del último capítulo de La voluntad de saber. Y después el otro punto que es importante es que cuando Foucault en ese texto intensifica el análisis sobre la cuestión de la biopolítica, lo hace converger con algo que ya venía trabajando en Vigilar y Castigar y en otros textos y lecciones anteriores, ¿no? Que es la cuestión de la disciplina, ¿no? Por lo tanto, lo que él ve en este movimiento del ejercicio del poder desde el siglo XVIII hacia adelante, lo que ve es, por decirlo así, una convergencia entre el poder disciplinario, que ahí en esas páginas de historia sexualidad le va a llamar una anatomopolítica del cuerpo humano, y por otro lado, una biopolítica de la población. Entonces, básicamente estarían puestos, hay dos elementos en juego aquí. Siempre como objeto del poder es la vida, ¿no? Siempre, no hay que olvidarse que siempre está como objeto y objetivo del poder la vida, solo que en un momento está puesto, por decirlo, el énfasis, esto es una abstracción, pues están siempre conjugándose, pero está puesto el énfasis en el cuerpo individual, entonces pensado como cuerpo máquina, susceptible de extraerle fuerza, de hacerlo producir fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso le va a llamar anatomopolítica, que es un poder fundamentalmente disciplinario, y al otro le va a llamar, el cuerpo no es cuerpo individual, sino que es un cuerpo masa, el cuerpo población, y a ese le va a llamar le va a llamar población, ¿no? Una biopolítica de la población. Entonces, son esos dos, siempre es el cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué el cuerpo? Si decíamos que el objetivo del poder es la vida, bueno, porque el cuerpo es la instanciación de la vida, ¿no? Es por donde, es la instancia de la vida. Es donde el poder puede atrapar la vida.
Esos dos puntos, tercer punto que ya ni me acuerdo, pero lo anoté que me parecía muy interesante de así como indicar, nomás como lo que estamos haciendo ahora, el asunto de algo así como lo que yo le podría llamar un reverso perverso, ¿no? Que esta biopolítica tiene una especie de reverso perverso y ese sería algo así como lo que podríamos denominar, Foucault no lo nombra en ese texto así, ¿no? Solo hace alusión a una especie de paradoja que justamente en el momento en donde el poder se centra, digamos, y toma como objetivo la vida, sin embargo, ocurren los holocaustos más grandes, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, digamos, de alguna manera? Porque hay un reverso perverso, ¿no? Una tanatopolítica, digamos, por decirlo así. Eso es lo que digo que no, Foucault no lo dice así en esas palabras, con este término en ese capítulo, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso, digamos, no? Porque ya el poder no mata en nombre del derecho, ¿no? Del derecho que tiene el soberano si ve amenazada la existencia de su soberanía, sino que mata en nombre de la propia vida. Y el otro es convertido, entre otras cosas, o resumiéndolo para no alargarme más, en un peligro biológico, ¿no? Y en nombre de la vida y del otro convertido en un peligro biológico es como esta biopolítica puede tener este reverso perverso llamado, o le podríamos llamar tanatopolítica. Ese es como el tercer punto que me gustaría indicar, y el cuarto para terminar rápidamente, que es la cuestión no menor, para nosotros importantísimo, para que esto no se cierre y no se clausure, que es la problemática entre si el poder toma por objeto y objetivo la vida, cómo es que la vida resulta una especie de pivote, resorte, que resiste a las estrategias del poder que la han tomado como objeto, ¿no? Y esa es una problemática que es muy importante y que la desarrollaríamos con más detención en el curso, ¿no? Espero que eso tenga que ver con eso. ¿Cómo es finalmente que la vida resiste al poder que la quiere atrapar como objetivo y objetivante? ¿Cómo la quiere modelar, hacer producir? Inclusive, como ya veíamos a propósito del holocausto, de esta mención al holocausto, inclusive, digamos, exterminar. ¿Cómo es que la vida puede, y cuál es ese poder o esa naturaleza de ese poder, de esa capacidad de resistencia respecto al poder que la ha querido objetivar? Esa es una cuestión que quisiera dejar marcado, porque ahí tiene que ver con otras cosas que no voy a extender ahora, que tiene que ver cuál es la noción de vida que entonces deberíamos de rescatar, ¿no? Eso, para no extenderme más, creo, ¿no? ¿No? Bueno, ¿Sí? ¿se escucha? Sí. Bueno, saludar a Matías, a Mauro, a la gente de la UNCE y bueno, a todas las personas que se han conectado a esta presentación del curso de filosofía política que vamos a empezar a impartir ya pronto desde el Departamento de Filosofía de la UNCE. El título del módulo que voy a hacer yo es Gubernamentalidad y Neoliberalismo. Y en ese sentido, bueno, también tiene al igual que lo que va a hacer Mauro, tiene o está atravesado por por el pensamiento de Michel Foucault. Pero la idea de este módulo es ya no quedarse simplemente en el pensamiento de Michel Foucault, sino que ver también aquello que abre Michel Foucault, y en ese sentido es que el curso se arma a partir de una primera pregunta que tendría que ver con la ontología del presente, ¿ya? La ontología del presente para Michel Foucault se basa en una pregunta que desplaza el quién soy o el qué es y la lleva hacia preguntarse o hacia preguntar el cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿ya? Y en este sentido, lo que somos, nuestro presente, está marcado por esto que hemos llamado neoliberalismo. De cierta manera, bueno, diciendo un poco, yendo un poco más allá, podríamos preguntar, o la pregunta podríamos cambiarla por cómo hemos llegado a ser neoliberales. Y desde ahí empezar a desarrollar la problemática de este módulo, ¿ya? La pregunta es atrevida porque, claro, o sea, eso es atrevida y
y da un paso en el sentido de que nos estaríamos pensando también como neoliberales. Entonces, bueno, ahí en ese sentido es que la pregunta, bueno, incita también y motiva la discusión, que es un poco también la idea del módulo. Entonces, bueno, la idea de nosotros en esta pregunta de cómo hemos llegado a ser lo que somos en relación con el liberalismo y también y principalmente con el neoliberalismo, es indagar en algunos problemas que creemos que es desde donde se arman los dispositivos gubernamentales de control neoliberal que vemos aparecer hoy y que son tan habituales que de pronto le hemos empezado a perder la pista. O sea, ya operamos simplemente con ciertos conceptos que son completamente neoliberales y que por ser tan habituales, bueno, ya los tenemos un poco olvidados de dónde vienen. ¿Ya? En ese sentido es que la primera cuestión que nos interesa a nosotros ver en este módulo tendría que ver con la razón de gobierno, ¿ya? Y cómo esta razón de gobierno desplegó en un momento preciso, ¿ya? Principalmente en Chile, identificamos esta cuestión en Chile, que es también uno de los objetivos del curso, que no es plantear la cuestión y los problemas desde donde los plantean ciertos autores, sino que saber situarlos también al contexto en el cual estamos, al contexto chileno y también al contexto del tercer mundo, cuestión que es para nosotros importante. Entonces es como en el siglo XIX, en Chile y siglo XX, principios del siglo XX, se instalan una serie de saberes que produjeron y abordaron el fenómeno que describía Mauro delante como el fenómeno de la población. ¿Ya? Cómo se empezó a generar esa idea de población y cómo a partir de la generación de la población hay una serie de saberes que la constituyen, pero que también es una serie de saberes que la van capturando. De ahí que un concepto importante es el de aritmética política, ¿ya? Y que es el que decanta después en las ciencias de Estado que podríamos, o que hoy día se denominan como estadística. ¿Ya? Esta estadística se entrelaza también con la idea de policía en un sentido más original que el concepto de policía que manejamos hoy día. Entonces, la idea es ver cómo a partir de un cierto momento se empezó a generar se empezaron a generar una serie de dispositivos de control que se hicieron, ya a partir de esta estadística, a partir de esta aritmética política, como decía, se empezaron a hacer por medio de lo que es el dato, por medio de la cifra, en donde todo empieza a ser medible y todo empieza a ser cuantificable. ¿Ya? La relación del todo es medible, del todo es cuantificable, es una relación que nosotros hacemos inmediatamente, ¿ya? No es una cuestión que esté tan lejana, en tanto que como profe, ¿ya? Y en ese sentido, la idea es también en este módulo, como en los otros, también es ir aterrizando y como las cosas tienen que ver con esa habitualidad en la cual estamos metidos, que es el neoliberalismo, las cosas empiezan a aparecernos de inmediato y sobre esas cosas que nos aparecen es empezar a pensar. Entonces, la idea de la cifra, la idea del dato, nos aparece de inmediato como profesores en términos de CINCE, en términos de PSU, y de ahí también que todo tenga que ser evaluable y que todo tenga que ser cuantificable. O sea, estamos sumergidos en una idea de evaluación constante, la cual, bueno, tenemos que ser capaces de, en este momento, y el desafío es un poco empezar a pensar respecto de esa cuantificación y respecto de esa idea de evaluación, que no solamente está en el ámbito de la educación, sino que hoy día lo hemos visto groseramente expresarse en relación, recurriendo también a lo que decía Mauro delante, en relación con la biopolítica. ¿Y por qué digo en relación con la biopolítica que el dato es una cuestión grosera en estos momentos? Porque bueno, si empezamos a ver toda la relación al COVID,
sino y el tratamiento que se ha dado respecto de la pandemia, si nos damos cuenta, durante mucho tiempo lo que se ha mostrado ha sido una cifra, ¿ya? Y si uno se mete a, bueno, a cualquier periódico o a cualquier canal de noticias, lo que aparece ahí ya no es una relación a la muerte, sino que es una relación al indicador de la muerte, ¿ya? Hoy, como nunca, estamos más enterados respecto de los datos y respecto de lo que se habla y cómo se ha denominado esto de la gestión de la pandemia, ¿ya? Eso quiere decir que la enfermedad tiene que ver con una relación principalmente de gestión más que de salud, podríamos decir. Esto también se ve en lo que decía Mauro delante en relación con con la diferencia en la cual se trabaja hoy en día la medicina, y cuestión que también podríamos verlo en ciertos momentos de la historia, ¿ya? Hoy día hemos dejado de estar en una medicina de la observación para entrar en una medicina de la analítica, ¿ya? Hoy día cuando vamos al médico, el médico realmente casi no nos mira, sino que simplemente lo que hace el médico es mandarnos a hacer una cantidad de exámenes y después analizar esa serie de datos que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una relación al cuerpo distinta y hay una relación al dato que es completamente distinta, y que ha sido completamente exacerbada y que la vemos en este momento. Pero para que el control biopolítico, para que el control gubernamental y para que también el control neoliberal funcione, no solamente necesita de la relación al dato, sino que también necesita de la producción de un sujeto que sea un sujeto moldeable, flexible, sobre todo que sea un sujeto libre, ¿ya? Y el liberalismo y el neoliberalismo van a exacerbar una idea de libertad muy específica, y que el curso va a tratar de pensar sobre esa libertad y hacer una crítica respecto de esa libertad, pero sobre todo lo que se genera y lo que se trata de producir, aparte de lo otro que he dicho, es un sujeto que es principalmente responsable, ¿ya? Pero no es responsable de cualquier manera, sino que es un sujeto que es responsable individualmente, ¿ya? Se pasa de la responsabilidad a la responsabilización, y esa es una cuestión que prima hoy en día y que tiene también una relación con la idea de capitalización individual, que es una de las cosas que nos interesa ver, ¿ya? Y en ese sentido lo que nos interesa pensar es cómo se pasó, ¿ya? Desde una forma de enfrentar los riesgos que se hacía desde un ámbito que consideraba lo social y lo colectivo, a una forma individual de gestión de los riesgos que nos pueden afectar. En ese sentido es que el neoliberalismo cambia radicalmente la forma de lo social, pasando de lo público a una gestión de los riesgos que es absolutamente privado. Fue así, o es así, como ante los problemas colectivos las soluciones son individuales, ¿ya? Entonces, problemas colectivos como por ejemplo podrían ser, no sé, la escasez de trabajo o el trabajo precario que hay hoy en día, que es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la solución tiene que ver con una cuestión de responsabilidad individual. Ese es otro de los vectores que a nosotros nos interesa trabajar. Y también los ejemplos aquí, aparte, son ultra conocidos, y habría que también profundizar en eso, o sea, en la cuestión de la ISAPRE, en la cuestión sobre todo de la AFP, ¿ya? Y cómo se gestionan los fondos de pensiones y qué es lo que los fondos de pensiones están haciendo y por qué aceptamos un tipo de fondo de pensión y por qué rechazamos otro tipo de fondo de pensiones. Hoy día leía por ahí, aparecían estas como consignas que dicen que, los ahorros son míos, ¿ya? Esos ahorros son míos, y ese ahorro que es mío justificaría el retiro total de los dineros de las pensiones. Bueno, ahí habría que entrar a discutir. ¿Ese es un problema individual o es un problema colectivo? Ahí radica una de las cuestiones que nosotros queremos ir trabajando. Entonces, desde esta idea de responsabilidad individual o de responsabilización
que es la operación y el desplazamiento que haría el neoliberalismo, es que se nos alumbra otro de los conceptos que a nosotros nos interesa abordar, y es porque modifica la forma misma en que nos construimos como sujetos responsables o sujetos de esta responsabilidad individual. Si ha cambiado la responsabilidad, ¿ya? Y si en ese sentido estamos en una responsabilización, como estaba diciendo antes, es necesario que también cambie y que se haya modificado el ámbito del trabajo. ¿Ya? El trabajo no es la misma, o no son las mismas formas de trabajo, sino que estamos en una idea que no es una idea nueva, una idea que tiene más de 300 años, pero que sin embargo hoy día parece ser una idea de trabajo que se impone y que es la idea del emprendimiento. ¿Ya? Esta idea del emprendimiento tiene como base hoy en día la idea del hombre empresa, ¿ya? Y que ha sido trabajada principalmente por Gary Becker, ¿ya? Uno de los, un economista ganador del premio Nobel, que ha, bueno, que ha trabajado esta idea de un hombre empresa a partir de la capitalización individual, lo que no quiere decir que las personas tengan una empresa, ¿ya? O sea, esto, cuando uno dice el hombre empresa, y cuando uno habla de todos estos tipos de emprendimiento, no quiere decir que alguien tenga una empresa, sino que lo que quiere decir es que el sujeto debe comportarse como si fuera una empresa, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer una serie de palabras que rodean a la empresa, ¿ya? Y las ideas empresariales que deben ser asumidas como, por el sujeto, como la idea de accountability, las ideas de coaching, que son ideas que están tan en boga hoy en día. Entonces, el emprendimiento genera un régimen de trabajo que es muy distinto al que podíamos ver que existía hace 30 años, y hoy en día, bueno, la idea es que, y lo que se ha, lo que ha sido de cierta manera promovido por los gobiernos desde hace por al menos unos 20 años, es la idea de que todos tenemos que ser emprendedores. Podríamos decir incluso, o sea, en este ejercicio mismo que estamos haciendo, hay una idea también de un cierto emprendimiento en el sentido de que un emprendimiento y capitalización también, una forma de adquirir capital humano, en tanto que los cursos de capacitación responden un poco también a esta lógica de adquirir capital humano, y en ese sentido lo que nosotros estaríamos haciendo es mostrar, y podría ser leído así, cuestión que no es, pero podríamos sobrepasarnos también en esto y decir, bueno, que esto también es una forma de emprender, ¿ya? Bueno, de ahí que la idea es estudiar estos conceptos que empiezan a aparecer, la idea de accountability, la idea del coaching empresarial, pero el coaching aplicado a las personas, empezar a estudiarlo de acuerdo a las bibliografías contemporáneas que tenemos. Ahora, muy brevemente, este ramillete de conceptos ya que arman nuestro presente y que arman aquello que somos, no estaría bien atado si es que nos entramos en uno de los dispositivos más fuertes que funcionan hoy en día en términos de control de la población, que es el crédito y la deuda, ¿ya? En este sentido, a nosotros nos interesa ver cómo emerge el dispositivo principalmente de un lugar, el dispositivo neoliberal, perdón, desde un lugar distinto al habitual, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a pensar la emergencia del neoliberalismo desde lo que es la emergencia, desde la emergencia chilena del neoliberalismo. Pensamos a pensar este neoliberalismo chileno centradamente, sin darnos cuenta que hay una serie de otros laboratorios que se crearon para poder generar ciertas cuestiones y ciertos dispositivos que controlan las poblaciones hoy en día. En ese sentido que yo me he centrado desde hace un tiempo y he venido estudiando el laboratorio neoliberal que apareció en
en Bangladesh, ¿ya? Casi a la par que aparece en Chile, ¿ya? Y que tiene otras vertientes económico-políticas, aunque estas vertientes económico-políticas se conjuntan. La idea en este momento es ver cómo en Bangladesh aparece un experimento político, económico, social, que es el de los microcréditos, y que va a generar principalmente ya no el endeudamiento que tenían, o que estaba reservado para las clases medias y para las clases empresariales, y va a abrir el emprendimiento principalmente para los pobres. Esta es la idea del microcrédito, y esa idea del microcrédito funciona sobre las bases que habíamos hablado hace un momento. Funciona sobre la idea de responsabilización individual, funciona sobre la idea de privatización de lo social, ya donde hoy en día, y bueno, funciona sobre la idea de capital humano. Esta cuestión es la que vemos nosotros efectuarse en el ámbito de la salud, el ámbito de la vivienda, y sabemos muy bien que hoy día, para poder acceder tanto a la salud, la educación, la vivienda, lo que hay que hacer es pagar, y para eso hay que endeudarse, ¿ya? Es decir, si es que yo quiero tener un capital humano adecuado, ¿ya? Necesito de endeudarme, y en ese sentido, no solamente siendo de una clase media, sino que también siendo pobre, tengo que acceder, ¿ya? A las posibilidades, pero no solamente a las posibilidades ya de ciertas cuestiones que podrían ser cosas un poco más grandes, como la salud, como la educación, sino que ya el endeudamiento llega a los niveles de la supervivencia. O sea, eso quiere decir, y ahí podemos conjuntarlo también con ciertas cosas que decía el Mauro, que la vida hoy día se paga en cuotas, ¿ya? Y con intereses, ¿ya? Esa, y para finalizar esto, yo creo que la idea del curso es ver cómo podemos llegar, o cómo empezamos a vivir, ¿ya? O cómo la vida empieza a transformarse en un espacio completamente financiarizado, ¿ya? En donde nuestro presente sabe completamente si bajó o si subió el dólar, ¿ya? Cuánto cuesta la UF o no, y en ese sentido seguimos viviendo o empezamos a vivir, ¿ya? En una exacerbación completa del dato y de la cifra, ¿ya? Entonces, estos son problemas, los que he ido marcando un poco desordenadamente y rápidamente, pero son problemas que son importantes de empezar a trabajar de manera transversal. ¿Y por qué? Porque son problemas que nos afectan a quienes estamos aquí, y afectan también a los estudiantes. En ese sentido, la discusión al respecto, y he visto que hay como 8 chats aquí que seguro que estarán comentando algunas de las cosas que he dicho yo, y es porque estas cuestiones las estamos viviendo a diario, y en ese sentido este vivir a diario no tiene que ver o no significa simplemente comprenderlo o comprender rápidamente estas cosas, sino que tenemos que ser capaces de empezar a profundizar y darnos cuenta que esta es una relación a la historia. ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde emergieron estos conceptos? ¿De dónde emerge el concepto de responsabilización? ¿De dónde comienza o emerge el concepto de deuda? El de emprendimiento, pero también es ver cómo se ha desarrollado hoy día en la filosofía política, principalmente estos conceptos, porque creo que, cierta filosofía política contemporánea se ha abocado a trabajar principalmente estos problemas que he ido marcando, y en ese sentido la conexión que hay es una conexión muy interesante de ir explorando. Bueno, gracias Claudio y gracias Mauro. Estamos ya casi llegando a la hora. Tiene un límite de tiempo esta presentación. Entonces dejemos este tiempo final por si es que hay algún tipo de preguntas con respecto a la organización del curso, que es básicamente lo que queríamos exponer hoy en día. Tengo entendido que los micrófonos de todos quienes y todas quienes están acá están desactivados, entonces si es que alguien quisiera consultar, puede ahí con las reacciones levantar la mano y
Ahí me imagino que el micrófono se podrá activar, ¿ya? Lo dejo ahí como por si es que alguien quisiera. Ahí hay 2 personas, no sé, Iván, si los activas tú, yo no sé cómo... Sí, ya está activado. Las personas Vale. que te... Ujú. Ya están activados los micrófonos, por si es que quieren intervenir, por si Héctor acaso. tiene... Hola, yo soy Raúl. Ujú. Quería preguntarles en la introducción que tú hiciste, mencionaste de ciertos materiales o algo así que podían proveer en el curso. Es una cosa, si pudieras comentarlo. Y lo otro es preguntarles qué tipo de recursos ustedes utilizan en el aula virtual que nos ofrecen. Sí, no sé si te refieres yo comentaba al principio que sobre todo en el tema de las evaluaciones, lo que hemos pensado es que las evaluaciones que tenga el curso no sea simplemente, digamos, la manera clásica de, por ejemplo, escribir un ensayo que vaya a quedar ahí tirado, sino que, por ejemplo, la evaluación final simplemente para dar ese dato, ¿no? Hemos pensado que esa evaluación final consista en que elaboren, por ejemplo, ¿no? Una planificación de una unidad de trabajo en el aula, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hablar eso, pero después ustedes se van a quedar con ese material para que lo puedan aplicar en el aula directamente, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, el tipo de materiales del que yo hablaba refiriéndome al tipo de evaluación, que la evaluación, digamos, tenga un producto que puedan llegar a utilizar y que les quede para la práctica docente directamente. Y digamos, en el aula virtual, las clases que vamos a preparar van a tener los recursos, digamos, vamos a trabajar con materiales audiovisuales, imágenes, sobre todo, me imagino, textos, la mayoría de los profes, pero tratando siempre de dar un énfasis en que la clase no consista simplemente en el profesor hablando y quienes estén en el curso estén escuchando la hora y media, ¿no? Las 24 clases, sino que va a tener un énfasis sobre todo bien de diálogo, ¿no? Pensando en que acá, digamos, somos todos profesores de filosofía los que, digamos, los que vamos a estar dando las sesiones y también quienes van a estar ahí escuchando. Entonces, nos imaginábamos que se pueda dar una instancia como de mucho aporte mutuo y en un ambiente como muy horizontal entre colegas. Mauro, ¿tú querías decir algo? Sí, no, solo agregar, estoy bien, ¿no? Solo agregar a la inquietud de Raúl y lo que le respondes tú es que además de eso, de los materiales que clase a clase uno pueda trabajar, ya sea un PowerPoint, ya sea un pequeño material audiovisual, ya sea los textos, etcétera, va a haber un dossier, ¿no? Un dossier que nosotros vamos a compilar y ese dossier va a estar subido en la plataforma disponible para todos ustedes, ¿no? Eso. Sí, o sea, sobre eso mismo, o sea, es importante que bueno, bueno, la constelación de textos que aparecen aquí es gigantesca y van a aparecer muchos textos, tanto textos históricos, textos conocidos y textos contemporáneos que de pronto cuesta un poco obtenerlo. En ese sentido es que nosotros también vamos a ir marcando ciertas lecturas, comprendiendo también que, o sea, vamos a entregar los textos o los capítulos completos, pero vamos a ir intencionando también las lecturas para que esto tampoco sea un agobio y sea una carga y tengan que estar leyendo cuestiones que, bueno, que serían, bueno, casi inhumanos, porque hay veces que se piensa que claro, que uno viene a hacer un curso y que los otros tienen que leer, sin embargo no se dan cuenta del contexto. La idea es que estos textos queden para que ustedes puedan recurrir cuando vayan teniendo tiempo y vayan leyéndolo, pero también ir marcando ciertos espacios de lectura. ¿Para qué? Para que a partir de esa lectura podamos generar, bueno, el diálogo que ya vemos que se está generando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Sí. Sí. ¿Sí? Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Enrique. Oye, mira, yo he seguido con harta atención
todo el video que ustedes han hecho. Yo estoy especializado en socioantropología, de hecho tengo un PhD en el tema, y estoy buscando estoy en un tema que se me cruzó con lo de ustedes. Y al respecto, te lo digo con mucho respeto, con mucho, dentro del ámbito académico, donde podemos disentir respetuosamente de las opiniones, sin desmerecer unos puntos de vista de los otros, ¿no? Y dicho eso, me ha producido bastante ruido, por ejemplo, algunas respuestas que he recibido dentro del chat con lo que respecta al uso del dato, ¿ya? Y con lo que respecta a lo que ustedes llamaron el trámite de la gestión. Entonces, yo quisiera validar un poquitito este aspecto para poderlos considerar dentro de mi investigación. Y a mí me interesa mucho evitar el sesgo, ¿ya? Entonces, para mí el sesgo es muy importante porque el sesgo varía la opinión. Entonces, dentro del ámbito académico siempre tenemos un sesgo, siempre tenemos un currículum oculto, siempre tenemos algo que queremos transmitir. Entonces, quisiera comprender y más que nada quisiera comprender cómo podemos llevar dentro del curso a buen término las diferencias de opiniones que tenemos con respecto a los planteamientos que ustedes han realizado. No sé si me expliqué. O sea, más o menos, la verdad. Todavía que yo por lo menos no comprendo bien cuál es la pregunta, así como puntual, porque alude como a tres cosas, una que tiene que ver como con lo que se ha dicho, en el caso particular de Claudio, que habló sobre el dato y la gestión, pero por otro lado, lo del chat, pero que hay otros compañeros, entonces, y que han dicho otra cosa en un ambiente de respeto. Entiendo que eso es lo que ha ocurrido, diferencias de opiniones. Dicho sea de paso, aquí no se trata casi de opiniones, ¿no? O sea, si hay algo que la filosofía no hace es dar opiniones, ¿no? O por lo menos eso es lo que no deberíamos de hacer, sino que trabajar con conceptos, que es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no es cierto? Pero por otro lado, en términos de la pregunta acerca del dato, quizás Claudio podría decir algo en relación a eso, dato y gestión, o sea, quizás repetir un poco más o desarrollar quizás un poquito más a qué se refiere eso, que es uno de los nódulos importantes pero del perdón, neoliberalismo. en síntesis, quizás a lo mejor voy a cometer una torpeza. Parto diciendo que no me creo el dueño de la verdad, de ninguna manera. Pero quizás voy a cometer una torpeza, pero creo que dentro de lo que es filosofía política, creo que tratando de unir la filosofía política con la socioantropología, que es mi campo, creo que ambos, de alguna manera, estudiamos las interpretaciones, pero para poder llegar a un efecto mayor, creo que estudiar las interpretaciones de ellas, las interpretaciones de las interpretaciones, es donde debemos concluir. Entonces, si el enfoque que ustedes mantienen o proponen, hacia dónde nos llevan. Me cuesta un poquito dentro del reducido tiempo que tenemos poderme explicar, pero creo que ese es mi cuestionamiento. Gracias. Igual estamos ya casi en la hora, tenemos un tope de horario a las 6. Yo simplemente diría, ¿no? Remarcaría lo que decía al principio, el curso va a estar dictado por 4 personas que en ningún caso mantienen una visión unívoca en cada uno de los temas que vamos a estar trabajando. Si bien somos colegas que nos conocemos ya hace harto rato, cada uno tiene lecturas propias y cada uno le va a dar énfasis a ciertos temas y a ciertos autores que son con los que más cada profesor trabaja. Con respecto a la pregunta sobre digamos, sobre la divergencia de opinión, yo, digamos, diría que este es un curso como cualquiera que se dé en cualquier aula universitaria, donde evidentemente puede llegar gente que no necesariamente tiene que compartir la opinión del autor que estemos trabajando, porque de facto no necesariamente tampoco yo como docente o cualquiera de los otros docentes en todo momento va a estar de acuerdo con la opinión de los autores que estemos trabajando tampoco. O sea, yo por ejemplo voy a hablar de Santo Tomás, de Cicerón, de Platón,
no voy a estar de acuerdo, evidentemente, en muchas de las posiciones que ellos tengan, pero más que nada esto va a consistir en eso, en entregar una serie de propuestas a partir de ciertos textos que puedan sobre todo servirles a los profesores de filosofía en su labor, digamos, diaria en el aula, ¿no? Y por eso el curso también pretende entregar, digamos, una serie de elementos que sean problemáticos, porque, digamos, en base a la problematización de ciertos temas que en el aula, digamos, todos que hemos hecho docencia en aula, trabajamos en el área de filosofía. Así que yo, digamos, para redondear un poco, lo dejaría así, ¿ya? Pero como digo, ya estamos, son las 18 horas y a mí me mandaron un correo antes de iniciar esto diciendo que teníamos que cerrar así como hasta acá, así que les agradezco a todas y a todos por haber asistido a este seminario de presentación o a esta charla de presentación. Y nada, comentarles que, digamos, simplemente decir que más información la pueden obtener directamente en la página de la UMCE, donde hay ahí como colgado una sección que está dedicada tanto al curso de estética, el de filosofía política. Mañana hay otro seminario de presentación que es sobre el curso de estética, donde van a estar presentando también nuestros otros y otras colegas. Así que si es que, digamos, les interesa, también quedan súper invitados para esa instancia, ¿ya? Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todas y a todos también por la asistencia. Eso. Hasta luego. Chao, chao.